La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó a todos fuera del templo como las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y creyeron en las Escrituras y en la palabra que Jesús había hablado. Amén. Versículo 13. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Vamos a situar rápidamente esto en contexto. 80.000 personas habitaban la vieja Jerusalén. 80.000 personas promedio en los días de Jesús. Pero la Pascua, que era la fiesta anual más importante de la nación, donde ellos memoraban cómo Dios los había liberado milagrosamente de Egipto y de la tiranía de Faraón, convocaba a veces hasta más de 2 millones de judíos que estaban en el exilio o que vivían en países limítrofes. Increíble, imagínenselo. Una ciudad hecha para soportar solamente unos 80.000 habitantes tenía que recibir a más de 2 millones de personas que iban a fin de concurrir a la gran celebración de la Pascua que tenía lugar en el templo. El templo era el epicentro religioso de la vieja Israel, del viejo pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucedía? Ellos debían llegar al templo con 2 propósitos básicos. Ellos iban a realizar un sacrificio, tal y como la ley lo prescribía, e iban a pagar un impuesto para el sostenimiento del templo. Ahí va Jesús. Sin embargo, las cosas se ponen difíciles. ¿Por qué? El problema era este. Imagínate que si vos vivías en un país limítrofe, tenías que por lo menos quizás caminar 3 días desde Galilea, tan solo, para llegar hasta Jerusalén. 3 días. O sea, ahí no te tomabas un colectivo. No había autos, no había motos, no había bicicletas. Te tomabas un camello. 3 días con toda tu familia viajando hacia Jerusalén para llegar al templo. Ahí tenías que realizar un sacrificio. Los más pobres se llevaban sus animales, los animales preparados para el sacrificio, en el camino. 3 días con tu familia y un par de corderos, un par de palomas, diferentes animales que ellos iban a sacrificar. El problema era que cuando llegaban al templo, los oficiales encargados de examinar la pureza de los animales, mayormente te mandaban de vuelta a tu casa. Los animales eran descartados, te decían que no reunían los requisitos suficientes, no eran demasiado puros, no eran demasiado buenos, algún problema siempre tenían. Así que, ¿qué pasaba? Los vivos te ofrecían animales que ellos ya habían clasificado, ¿no? Que estaban aptos y te los vendían a un precio exorbitante. Así que después de un poco de tiempo, la gente dejó de llevar sus animales con tanto sacrificio, iban sin nada en las manos y ahí compraban el animal y realizaban el sacrificio. Y lo tenías que pagar, sumamente caro. El segundo problema es que las monedas que ellos tenían que poner en la caja de las ofrendas para el sostenimiento del templo no era cualquier moneda. Los que vivían fuera tenían monedas romanas con la cara del César. Eso se consideraba idolatría para los judíos. Así que tenías que meter unas monedas especiales que te las vendían ahí también. O sea, estaban los cambistas, argentinos les decían, ¿no? Que estaban haciendo negocio, llegó la inflación al templo de Jerusalén, así que vos ibas con, qué sé yo, cuántas monedas romanas que no valían nada, ¿no? $1.70, una moneda judía, 70 pesos romanos.
Así que era un flor de negocio. Flor de negocio. Peor que eso, o sea, tremendo negocio de lo que debería ser algo espiritual, algo, o sea, algo que debería invocar la reverencia, la hermandad, la humildad, todo lleno de distracción. Un tremendo negocio. No pasa hoy en día. Nada que se parezca a la realidad es pura coincidencia. ¿Qué pasaba? No solamente los caraduras, chantas y sinvergüenzas hacían esto, sino que encima armaron el mercado en el patio del templo. O sea, no es que armaban una feria a 3 cuadras. No, en el templo mismo. Y los sacerdotes encargados de mantener el orden eran los que más dinero se llevaban. Así que ellos estaban totalmente arreglados con los chantas que habían armado el mercado y se llevaban parte de los ingresos. En el patio mismo del templo. Una particularidad, un detalle histórico no menor, es que en el patio era donde los no judíos, o sea, los gentiles podían entrar, no podían entrar directamente al templo. Era el único lugar en el que el gentil, extraño al pueblo de Israel, podía entrar para conocer la ley del Señor y para orar. Es por eso que ese patio se llamaba casa de oración. Casa de oración, porque iban los gentiles para orar y conocían al Dios de Israel, ahí donde lo habían armado. O sea, cero interés por los gentiles, etc. Ahora, quiero que se imaginen la escena. Vos llegás ahí, Jerusalén abarrotada de gente. O sea, una cosa impresionante, un hormiguero de gente desesperada, ajetreada, turistas por todos lados. Llegás al templo, el lugar donde esperás encontrar algo de calma para encontrarte con Dios, para escuchar su palabra. Lo que te encontrás es peor, un mercado tan grande para abastecer a 2 millones de personas. Imagínense la de animales que había ahí. Había bueyes. ¿Saben lo que es un buey? Es más grande que un toro. O sea, es inmenso, inmenso. Animales por todos lados, palomas gritando, cambistas negociando, todo eso en el patio. Imagínate que estás ahí. Llegás como un buen judío religioso de hace 2000 años, entras al templo, un ritual religioso superficial porque tenías que entrar y salir, había mucha gente. Entrabas, ibas, ponías la moneda en la caja de las ofrendas, hacías una simple oración y te volvías a tu casa. Ahora imagínate que estás ahí. Entraste y de pronto se empieza a escuchar un poco de ruido. Animales gritando, gente gritando, ¡ah, qué haces! Algo así. Y en medio de eso, una voz como de trueno que dice, ¡salgan! No hagan la casa de mi padre la casa de mercado. Salgan de acá. Y escuchan ruidos, cosas, animales que empiezan a correr por todos lados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y te dicen, alguien acaba de llegar al templo. Fue bautizado por Juan el Bautista hace muy pocos días. Dicen que algo milagroso pasó en su bautismo y acaba de llegar al templo. Salís afuera y te encontrás con un increíble mambo. O sea, gente no siendo expulsada, mesas volcadas, monedas por todos lados, gente a agarrar las monedas, una estampida literalmente. ¿Sí? Imagínense la cantidad, una estampida de animales armándose y corriendo, los vendedores saliendo detrás de los animales para no perderlos, gente en shock, todo provocado por un solo hombre. Un solo hombre. Y cuando lo ves, te das cuenta por qué todos corren. Furioso, lleno de celos, lleno de indignación, haciendo justicia con mano propia, con un azote de cuerdas en su mano que acaba de improvisar, tirando mesas, desarmando la estructura, y nadie, solo, completamente solo, sin ayuda, no tenía matones, no tenía ayuda de sus discípulos, solo. Su presencia misma invoca reverencia y terror. Nadie se atreve a resistirlo. Nadie se atreve a poner una mano encima, sino que huyen de él. Eso es, más o menos, lo que acaba de pasar en el texto que acabamos de leer, Juan capítulo 2, versículos 13 al 16. Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Este es el Jesús que muchos no conocen. Hoy se habla mucho acerca de un Jesús amoroso, pacífico, perdonador, reconciliador. Y por supuesto que el Jesús de las Escrituras es pacífico, es reconciliador, es amoroso,
Pero el Jesús de la Biblia es también un Jesús que ante ciertas cosas se indigna y se indigna mucho. Un Jesús que cuando se enoja, se enoja. Es tardo para enojarse, muy paciente, pero cuando se enoja, se enoja. Sumamente celoso cuando los discípulos ven lo que está pasando, que iban con Jesús ahí. Hermanos, de hecho es el primer acto público de Jesús. Viene de una boda en Caná, de hacer un milagro, de salvar la fiesta, de convertirse en el alma de la fiesta. Y los discípulos van con él al templo, vamos a Jerusalén, y no se esperaban lo que sucedió. Primer acto público de Jesús, primer acto, Jesús limpia el templo y echa a todos de ahí. Ahora, esto es sorprendente, es chocante. Es un Jesús al que muchos no están acostumbrados, un Jesús que es capaz de armar un látigo y desarmar solo un mercado. Sin embargo, no debía ser ninguna sorpresa para los judíos, aunque ellos se sorprendieron, porque las profecías decían que el Mesías, el que vendría a redimir nuestro mundo, según Malaquías capítulo 3, versículos 1 al 3, vendrá de repente a su templo el Señor, decían las profecías. A quien vosotros buscáis, el Señor al que invocan acá, iba a venir. ¿Y qué iba a pasar? He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavadores. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como oro y como a plata. Las profecías decían que cuando el Mesías viniera al templo donde Él era invocado, Él pondría orden. Él no sería una figura neutral. Él no sería una figura... No, el Jesús hippie, olvídense del Jesús hippie. O sea, nada que ver. Olvídense también del Jesús que se parece a los papas católicos, ¿no? Que están ahí todos tranquilitos, parece que no tienen sangre en las venas, ¿no? Neutrales, sumamente inclusivos, tratando de... Nunca levantan la voz. Jesús no sería así, sería una figura polémica. Él vendría y haría justicia con mano propia. Él vendría a darles el pago en la cara a los rebeldes, aquellos que se abusaban de la misericordia de Dios. Y Él vendría a traer consuelo a aquellos que lo estaban esperando. No sería una figura neutral, sería una figura incluso políticamente desestabilizante. De hecho, fue por eso que los judíos y los romanos se levantaron contra Él, porque estaba deshaciendo todo. Por donde Jesús pasaba había una limpieza, por donde Él pasaba había un terremoto. Así es como Jesús vendría. Ahora, escúchenlo hablar en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36. No penséis que vine a traer paz a la tierra, dice Jesús. No vine a traer paz, sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra la madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¡Oh, wow! ¿Qué significa esto? Ahora, hermanos, por supuesto que Él vino a darnos paz. En otros pasajes bíblicos Él afirma: vine para que tengan vida y vida en abundancia. No busquen la paz en el mundo. Yo vine a darles paz para que sus corazones no estén turbados. Pero Él también dice que no vino solamente a dar paz. O más bien, podríamos ponerlo así, Él vino a darle paz a algunos, pero vino a castigar a otros también. Cuando Él dice que no vino a traer paz, sino espada, está diciendo que Él vino a empoderar a aquellos que de verdad están con Él. Que vino a fortalecerlos para que puedan mantenerse firmes en sus convicciones a pesar de ser oprimidos y perseguidos en este mundo. Y que su venida iba a ser sumamente divisiva. Iba a poner incluso en división a las familias. ¿Por qué? Porque su mensaje nunca te deja neutral. Cuando te encontrás con el Jesús de la Biblia, o estás con Él o a partir de ese momento estás en contra de Él. Donde Él predicaba, la gente o lo amaba o lo odiaba. Cuando te dan un Jesús que lo podés tener en tu bolsillo o en tu mesita de luz o en una estampita o donde sea y vivir simplemente con cierta indiferencia usándolo como una especie de amuleto mágico o genio de la lámpara, no es el Jesús bíblico. El Jesús real, el Jesús histórico, es un Jesús que partió las cosas en dos. Partió las cosas en dos. Lamentablemente es así. Cuando alguien se levanta y dice la verdad y afirma las cosas,
La verdad es divisiva por naturaleza. Todo lo que no es verdad es mentira. Parte las cosas en dos. Y a partir de ese momento o estabas con él o estabas en contra de él. Él no toleraría la hipocresía. No toleraría absolutamente nada. Vendría a poner las cosas en orden y traería definición. El que no está conmigo, contra mí está, dice en Lucas capítulo 11, versículo 23. No hay neutralidad. Algunos dicen, Jesús fue un buen maestro, un buen hombre, un revolucionario, seguro que seríamos buenos amigos. No, no te equivoques, quizás sí, quizás no. Pero Él no nos permite esa neutralidad, o estás conmigo o estás en contra de mí. Él venía a traer el reino de Dios a la tierra. Y quienes estuvieran con Él estarían con Dios, pero quienes lo rechazaran, entonces se pondrían en contra de Él y en contra del mismo Creador. Así es como son las cosas. Inmediatamente yo quiero tirar una pregunta acá sobre la mesa. Pero Jesús no dijo que era manso y humilde. No, él dijo eso, ¿no? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él es el más manso de todos. ¿No es cierto que la Biblia nos dice que Él es como un cordero? ¿No se nos dice que Él murió, de hecho, entregando voluntariamente su vida como un sacrificio, y que mientras lo torturaban, escupían, abofeteaban, insultaban, atravesaban con espinas, golpeaban con palos, se burlaban de Él, Él cayó como un cordero que es llevado al matadero? ¿Saben? Los que vienen de una cultura más campestre, acá saben que los corderos mueren en silencio, no se defienden. De hecho, es sumamente difícil matar a un animal que no se defiende, se queda en silencio. Como un cordero fue llevado al matadero, lo decían las profecías, y así fue. Aunque Él tenía poder para destruir a quienes se habían levantado contra Él, Él enmudeció. Pregunta, ¿Jesús vivió lo que enseñaba? ¿Cómo reconciliamos al Jesús manso, humilde, perdonador, paciente y amoroso con el Jesús celoso? Con el Jesús que no pasa las cosas por alto, con el Jesús que hace justicia con mano propia. ¿Acaso Él tuvo dos enseñanzas distintas? ¿Vivió dos vidas? ¿Padecía algún trastorno de bipolaridad? 3 puntos rápidos. En primer lugar, lo que tenemos que entender es esto. La Biblia afirma que Él es perfecto. Y tenemos que entender algo. No hay nadie que sea perfecto. O sea, nosotros no conocemos, nunca vimos una persona perfecta. ¿No? Jamás vimos una persona. Todos somos desequilibrados. Lo que nos sobra por un lado nos falta por el otro. Somos así, ¿no? Somos peligrosos a veces. Somos inestables, o sea, algunos te abren la fría y te abren la caliente, ¿viste? Vos no sabés por dónde te van a salir. Hay gente que es sumamente inestable, pero todos tenemos algún tipo de problemas, de inestabilidad. Nunca conocimos a alguien perfecto. Alguien perfecto es alguien que no cambia, alguien que sabe todo, que tiene todas las preguntas, que tiene todas las respuestas. Alguien que sabe cómo reaccionar, que sabe cómo sentir, alguien que nunca tiene nada de qué arrepentirse, alguien que no puede mejorar. La Biblia nos dice que Jesús es perfecto, nosotros no lo somos, ni ahí lo somos. Por lo tanto, en primer lugar, entendamos que no vamos a entender a alguien perfecto del todo. No nos asombremos de nuestro asombro. Hay un punto donde decimos, no sabemos cómo es alguien perfecto. Nunca vimos a alguien así, no podríamos ser capaces plenamente de entenderlo. ¿Por qué hace lo que hace? Y Jesús, como era perfecto, siempre los estaba dejando en offside, ¿no? Sus discípulos a veces quedaban fuera de línea totalmente. Cuando parecía que iba a arrancar por un lado, arrancaba para el otro. Cuando le iban con una pregunta, esperando una cierta respuesta, le salía con otra pregunta, ni siquiera con una respuesta. Así es Jesús, siempre es sorpresivo, siempre nos deja, ¿no?, a veces parados fuera de línea. Nos sorprende, Él no es como nosotros porque Él es perfecto. Lo segundo que quiero que entiendan es que Jesús es el Jesús que se enoja, el Jesús que se indigna, el Jesús que es capaz de armar un azote de cuerdas y desarmar un mercado entero, y mucho más que eso, justamente porque Él es el Jesús amoroso. Y ese es un punto importante. Algo que hoy no se entiende. Nuestra cultura, hermanos, pluralista, filosóficamente, todo es verdad, nada es mentira, relativista en lo moral, si lo sentís, hacelo, no hay bien, no hay mal, sincretista, es decir, todo puede ser verdad al mismo tiempo.
O sea, las personas son capaces de convivir con ideas contradictorias a la vez. Increíble. Han destruido estos tres, yo diría que hoy es el tridente del diablo esto. Ha destruido nuestra capacidad de asombrarnos ante la maldad. Nuestra capacidad de reaccionar, de indignarnos, de enojarnos, de responder. Lo hacemos por las razones equivocadas, pero no por las razones correctas. Pero quiero que entiendan que cuando alguien de verdad, como Jesús, tiene un amor, y no hay otra palabra que podamos usar, infinito por Dios, el Creador, su Padre, digno de todo. Un amor infinito por sus criaturas, por la humanidad, y un amor infinito por todo lo que es bueno, va a tener en contraste odio, aborrecimiento, desprecio por todo lo que atente contra la dignidad de su Padre, por todo lo que destruye a la humanidad y por todo lo que sea torcido y perverso. Ahora, algo de esto nosotros entendemos. No somos perfectos, pero algo entendemos. Nosotros, como cristianos y muchos no cristianos también, amamos la vida humana, ¿no? Nosotros salimos a las calles para tratar de defender los niños por nacer, nos oponemos a la despenalización del aborto, que lamentablemente ya tiene lugar en nuestro país. Pero hermanos, ¿por qué tanta indignación? ¿Por qué estaríamos dispuestos a dar nuestras vidas porque esa ley sea abolida? ¿Por qué rogamos? ¿Por qué luchamos, hacemos videos, nos movilizamos? ¿Por qué amamos a esos niños que quieren asesinar? Los amamos. Y porque amamos los niños, odiamos el aborto. ¿Se dan cuenta? Odiamos el aborto porque mata a los niños y amamos a los niños. Y no queremos que los descuarticen en el vientre de sus madres. Ahora, nuestra moralidad deja mucho que desear. Y estamos todos, los cristianos, acá en proceso de reconstrucción, avanzando hacia la perfección. Pero imagínate si tuvieses un amor infinito por los niños. ¿Cómo verías el aborto? ¿Cómo reaccionarías ante eso? Si tuvieses un amor infinito por Dios, por su dignidad, por lo que Él merece, por su adoración, por su ley, si tuvieses un amor infinito por las demás criaturas humanas, por todo lo que es bueno. Las Escrituras dicen acerca del Mesías, esta es una profecía, Salmo 45, versículo 7, has amado la justicia, aborrecido la maldad. Y no se puede amar la justicia y no aborrecer la maldad. Es imposible. Si alguien no se indigna por la maldad es porque muy bueno no es. Si alguien es medio neutral ante las cosas malas que suceden, mucho amor no tiene. Jesús tiene un amor infinito por estas cosas. De paso, muy de paso, quiero decirles dos cosas. Acá la indignación de Jesús es bastante específica. Tiene que ver con la alabanza del Padre. El templo debía ser un lugar donde la gente vaya a encontrarse con Dios. Pero habían hecho tal negocio ahí, había tal bullicio, que era una tremenda distracción. Así que vos no podías tranquilo ir y encontrarte con Dios. Y Jesús es sumamente celoso de que no haya nada en la iglesia hoy, ya no en el templo, sino en la iglesia, que cause alguna distracción, algún estorbo para que la gente venga a encontrarse con Dios. Y lo segundo que quiero que piensen es el celo que Jesús tiene por la evangelización. Porque el mercado se había armado en el patio del templo donde los gentiles iban para conocer al Dios de Israel. Jesús, hermanos, es sumamente celoso por la reverencia, el orden con el que nosotros venimos para adorar al Padre, con la preparación, músicos, esto es serio, tenemos que prepararnos mucho para venir acá, y dirigir a los demás en la adoración, y Él es sumamente celoso por las personas que llegan con la necesidad de conocerlo a Él. Sumamente celoso. Y lo tercero que quiero decirles es, ante este Jesús que se enoja, es que deben enfrentarlo. Debemos enfrentarlo. Debemos enfrentar al Jesús que reacciona, al Jesús que llega a un punto en donde dice, se acabó la paciencia, no hay más soga. Hay gente que, ¿cómo lo puedo decir? En mi generación los millennials es algo muy común, es una generación muy mimada, muy sobreprotegida, que nacimos con nuestros padres se partieron el lomo para darnos todo, y ahí están los millennials, ¿no? Gente que difícilmente enfrenta la realidad, porque no tuvo que hacer mucho para construir los beneficios en los que vive. Pero esta es una tendencia generalizada que muchos tienen. Hay gente que tiende a vivir en un mundo paralelo para escaparse de los problemas. Hay mucha gente así, ¿no es cierto?
O sea, viven en otro mundo. Nunca enfrentan sus problemas reales, sean problemas de salud, problemas, qué sé yo, familiares, los problemas sociales, problemas en su trabajo. No lo hacen. Están siempre huyendo de los problemas, escapándose, refugiándose en la televisión, la música, las amistades, lo que sea, hobbies varios. Hay otros que son expertos en hacer moños. Conozco algunos que de verdad es como, le voy con un problema y siempre lo que, no, pero todo va a terminar bien. No, hermano, la vida no es así. A la realidad hay que enfrentarla. ¿Qué harías si vas, qué sé yo, con tu auto por la ruta y aparece pronto un cartel que te dice fin de autopista, un accidente, un incendio delante? Vas a frenar, ¿no es cierto? O sea, no vas a decir, no importa, no pasa nada, sigamos, total, al final se va a arreglar esto. No, hay que enfrentarlo. Principio de sabiduría, la realidad no se acomoda a nosotros. Nosotros tenemos que acomodarnos a la realidad. O sea, ¿qué importa? Si vos pensás, no, para mí que este es un camino llano y lindo, yo quiero andar por acá, no me va a pasar nada. No, te va a llegar el incendio y te vas a morir. Así mucha gente hace con Dios. No pasa nada. Dios me entiende, Dios me perdona. Y siguen en lo mismo. Y siguen postergando su reconciliación con Dios, su arrepentimiento, su obediencia en muchas cosas. Y te advierto que te vas a encontrar con el Jesús celoso. Debemos enfrentar la realidad. El cristianismo tiene cosas difíciles. Jesús tiene dichos que son sumamente perturbadores. ¿Recuerdan la parábola de los viñadores asesinos? ¿Cómo termina? A los malos destruirá sin misericordia, hablando del Padre. Al fin es una parábola que ilustra la paciencia de Dios sobre la humanidad, y después de que les envió uno y otro mensajero, dice a los malos al final Dios los va a destruir sin misericordia, se va a acabar. A unos que no querían reconocerlo como rey, les dijo, miren, al final el rey va a decir esto, y está hablando de él. A los que no querían que reinen sobre mí, tráiganlos y decapítenlos delante de mí. Lucas capítulo 19. Fuerte. ¿Por qué Jesús dice estas cosas? Es para que reaccionemos, para que despertemos, dejemos de escaparnos. Hay una realidad que enfrentar, hay un juicio final hacia el que a todos nos dirigimos. Necesariamente todos vamos ahí. Está establecido, dice la Escritura, que todos los hombres mueran una vez y después de eso el juicio. Y Jesús nos dice que ese juicio va a ser muy minucioso. Nuestra vida va a ser pesada en balanzas de perfecta justicia. Nada va a ser pasado por alto. Enfrentemos la realidad. Jesús nos confronta. Y eso es bueno. Porque Él quiere sacarnos de la fantasía para entrar en la realidad. La Escritura afirma que el diablo ha cegado la mente, en 2 Corintios capítulo 4, versículos 4 al 6, ha cegado la mente de las personas de este mundo para que no entiendan la verdad. Para que vivan, como en la película Matrix, en una especie de fantasía virtual que no se acomoda con la realidad. Jesús viene con sus dichos difíciles, con sus mensajes duros, con sus actuaciones para despertarnos del sueño y para que pongamos a examinar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra cultura. Jesús viene y hace añicos la falsa realidad para despertarnos a la verdadera realidad y debemos enfrentarlo. Bien, sigamos con nuestro texto. Vamos a preguntarnos entonces, ¿por qué Jesús está tan enojado? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Por qué Jesús actúa así? ¿Qué es lo que no había en ese templo que tenía que haber? ¿Y qué es lo que tiene que haber en el mundo? ¿Qué es lo que tiene que haber en nuestros corazones? En una sola palabra la Biblia lo define así, santidad. En una sola palabra lo que Dios quiere es santidad. En Levíticos capítulo 20, versículo 7, Dios dice, santificaos pues y sed santos porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. En otras palabras, Dios dice, yo soy santo. Y si quieren tener una relación conmigo, deben ser santos también. De otra manera es imposible, no vamos a tener punto de contacto. ¿Qué significa entonces ser santo? Bueno, no significa ser aburrido, infeliz, alguien sin razón. No hay muchos que piensan cuando se bautizan, dejan el cerebro en las aguas. O sea, no es quedarte sin razón, no es abandonar tu mente, para nada. No es convertirte en una persona sectaria, aislada de todos. Vayan a buscar algunos. No tiene nada que ver con eso.
No significa tampoco una persona iracunda, qué sé yo, fanático, nada de eso. ¿Qué significa ser santo? El apóstol Pablo lo dice así en Romanos capítulo 16, versículo 19. Quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Ser santo, cámbienle la palabra, ya está quemada nuestra cultura. Ya vimos tantas cosas que decían que sean santas y no lo eran. Es ser puro, puro de corazón, inocente en cuanto al mal, alguien que no tiene ninguna atracción por lo que es perverso o torcido. Vamos a ponerlo así. Es alguien que es, en sentido positivo, valiente, noble, manso, humilde, amoroso, tierno, misericordioso, amante de todo lo bueno, de toda forma de belleza que de verdad trae alegría al corazón. Alguien conciliador, alguien que de verdad querés que esté cerca tuyo. Eso, en sentido negativo, es alguien que no miente, alguien que no es hipócrita, alguien que no es cruel, que no golpea ni con palabras, ni con manos, ni con nada. Alguien que desprecia la maldad, alguien que se mantiene sexualmente puro, que aborrece las perversiones sexuales. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 20, el apóstol Pablo dice, no seáis niños en la manera de pensar. O sea, algunos eran muy inmaduros en la iglesia en Corinto. Le dice, no sean niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia. Oh, hermanos, esa es la pureza, la inocencia, la santidad. Como niños. Un niño, o sea, ¿qué hace un niño en cuanto a la maldad? No la conoce. Hay cosas que no conoce. Algunas cosas sí, en la medida en que crecen van conociendo. Pero hay muchas cosas que no saben, ignoran. Entonces son completamente inocentes, extraños a esas formas de maldad. Alguien que realmente es santo, según la Biblia, es alguien inocente. Alguien que en cuanto a la maldad es como un niño. No significa que los cristianos no luchamos con la maldad. No, luchamos y mucho. Pero nos vamos volviendo más y más inocentes. Cada vez entendemos menos las formas perversas de ser. ¿No les parece, algunos, acá los cristianos, ¿no es cierto que cuando miran hacia atrás a cómo vivían antes de encontrarse con Jesús, recuerdan las cosas que hacían, que decían, que cómo eran y dicen, ¿cómo puede ser que era así? ¿No les pasa? ¿Cómo puede ser que hablaba así, que mentía, que ya no se entienden, ya no entienden cómo eran antes? Ya en su experiencia es tan extraño que no lo pueden justificar. Dios, hermanos, es alguien totalmente ajeno en su experiencia a toda forma de impureza. Él no sabe, él no entiende la mentira, la maldad, la crueldad, la violencia. No sabe. Es completamente ajeno hacia él. Ser santo significa eso entonces. Ahora, en un sentido un poquito más técnico, santo significa, en los idiomas originales en que la Biblia fue escrita, hebreo y griego, separado. La palabra significa cortado. Nosotros traducimos como santo, cortado. O sea, cortado en este sentido. Si ustedes van al Antiguo Testamento, encuentran que hay cucharas santas, platos santos, mesas santas. ¿Por qué? Pero también encuentran gente santa. Significa todo lo que sea separado de su uso común y ordinario y consagrado exclusivamente, y esa palabra es importante, exclusivamente al servicio de Dios es santo. Entonces vos tenías cucharas que decía, esta cuchara la dono para el templo. Solo para los usos del templo. Ya nunca más iba a usar para otra cosa que no sea para asuntos relacionados con el servicio a Dios. Cuando una persona era santa, se separaba del mundo y se dedicaba solamente al servicio a Dios. No significa que no, o sea, todo es servicio a Dios, trabajar es servicio a Dios, la familia es servicio a Dios, en todo hacer la voluntad de Dios significa. Alguien es santo, entonces cuando en su corazón puede decirle a Dios, soy tuyo y solamente tuyo y nada más que tuyo y de nadie más. Separame de cualquier cosa que no seas vos. Eso es santidad. Solamente tuyo. Y tiene que ver, por supuesto, con el corazón, no con las cuestiones externas. Si no caemos en la religión hipócrita. No se trata de simplemente hacer lo que se espera que haga. No, es algo del corazón. En mi corazón, Señor, como mi creador, mi salvador, yo entiendo que te pertenezco y quiero pertenecerte. Te amo, soy tuyo. Quiero caminar con vos. Quiero que seas mi padre, quiero ser tu hijo.
y no quiero hacer nada que te ofenda, que te desagrade. Quiero caminar solamente con vos y hay solamente un camino por el que seguirte, no muchos, uno, y quiero andar por ese camino. Veamos algunas implicaciones. Sus discípulos, nos dice el versículo 17, se acordaron cuando vieron a Jesús purificando el templo, que la Escritura decía, el celo por tu casa me consume. Tuvimos toda una prédica la semana pasada acerca del celo de Dios en el resto de las Escrituras. Pero déjenme enfatizar algo acá. Oh, hermanos, esto es importante. Ojalá lo capten todos. El celo viene del amor. Si vos amás a tu cónyuge, sos celoso. No querés compartirlo con nadie. Yo amo a mi esposa y no la quiero compartir con nadie. Amo a mi hija y no la quiero compartir con nadie. Hice lanzamiento con jabalina, salto triple y rompí récord en 200 metros llanos. Sépanlo. Y soy muy celoso. No, en serio. Cuando amamos a alguien somos celosos. Yo no quiero que nadie le haga daño a mi esposa. No quiero que nadie le haga daño a mi hija. No, tengo estándares altos para el día que algún incircunciso se acerque a mi hija y logra atravesar mis lanzas, mis flechas y las de mi esposa. No, vamos, o sea, la vara está alta. ¿Por qué? Porque la amo. Y si algún día se acerca algún zapallo, lo voy a sacar rajando. O sea, anda, pues, te reviento. O sea, o no, o vos no, sí, todos somos así. Porque el amor es celoso, ¿o no? El amor es celoso. Si amamos a nuestros hermanos, los queremos defender. Alguien dice algo de ellos, nos enojamos. ¿Ninguno tiene un hermano de esos que te decían algo, iba y le pegaba a que te dijo algo? ¿Por qué era celoso? Yo tenía una hermana que cuidar, nunca... Era al revés en mi caso. Proviene del amor. Y recuerden, Jesús ama con amor infinito. Ay, ay, ay. Jesús ama con amor infinito. Su celo es infinito. Y acá quiero que entiendan algo. Hay algo que tiene en común el amor y el odio. ¿Qué tienen en común el amor y el odio? En que no perdonan los defectos de su objeto. Déjenme explicar esto. Si vos amás realmente a alguien, pero de verdad lo amás, no con un amor... O sea, muchos confunden el egoísmo con el amor. ¿No? Hay madres, padres, es más común en las madres porque pasan más tiempo con sus hijos, que son, de verdad, son como sanguijuelas que chupan la vida de sus hijos. Sé que esto es duro. Y en realidad piensan que los aman, pero lo único que quieren es que sus hijos los amen a ellos. Quieren ser necesitadas. Quieren alguien que les afirme su identidad, su valor, y se descargan sobre sus hijos. Hay relaciones de pareja que son así, no son enfermizas. Parece que se aman, pero en realidad es puro egoísmo. En realidad quieren un objeto que mantener bajo su cuidado y no compartir con nadie. O sea, propiedad privada, es mío. Y hacer lo que yo quiero. Eso no es amor. Eso es egoísmo. El egoísmo más cruel, más perverso que existe. Cuando vos querés apropiarte de alguien, chuparle la vida a alguien. O sea, hay gente que es como un vampiro, vampiriza todo lo que agarra. Chupan todo. Porque tiene un orgullo tan grande que quieren comerse el mundo entero. Hay gente que así absorbe todo. Parece amor, pero no es amor. El amor de nuestro Señor es perfecto, es puro. Y por cuanto Él nos ama, Él no puede menos que desear la perfección de nosotros. Y acá es donde vienen nuestros problemas. Porque el odio no perdona. El que odia no perdona a su enemigo lo que le hizo. Pero el que ama no es que no lo perdona. Déjenme decirlo así. No lo va a aceptar nunca, te va a cambiar. Porque si vos amás a tu hijo, no te vas a contentar con que sea un rebelde y un tipo indisciplinado, una persona... No, vos querés que se discipline, que sea de cierta manera, que sea respetuoso, que aprenda, ¿no? Si no te importa, que no lo amás. La Escritura dice que el que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige para que aprenda. Cuando vos amás a tu cónyuge, no decís, estos 500 defectos que tiene no me importan. No, la podés aceptar así como es. Hay perdón cuando nos ofendemos, pero vos querés que cambie. Pero no que cambie como cristianos, no que cambie para mí solamente. Quiero que cambie porque es mejor para ella, para que tenga una mejor relación con Dios, para que sea una persona más inocente. Ahora, Dios nos ama con un amor infinitamente celoso. Y si invocaste a Jesús y lo llamaste a tu vida, quiero que sepas a quién llamaste. El que apareció por la puerta es el mismo que llegó al templo.
Y cuando Él viene a tu vida, miren, vamos a ponerlo así, Él es fácil de agradar, casi imposible de satisfacer. Fácil de agradar, casi imposible de satisfacer. ¿Qué estoy diciendo? Agradar, si vos decís, Señor, te reconozco, me arrepiento de mi autonomía, de haberte despreciado, a partir de ahora soy tuyo, lo agradás. Y con que te esfuerces, lo agradás. Él solamente te pide dos cosas, confianza y obediencia. Pero complacerlo, hasta que Él no termine como buen artista de darte exactamente la forma que Él te quiere dar, y esa forma no es nada menos que la perfección, la perfecta inocencia, erradicar de vos toda forma de impureza, no lo vas a complacer. Y hasta entonces Él va a trabajar y trabajar y trabajar en tu vida por quitar todo defecto. ¿Es bueno o eso es malo? Es bueno, pero es doloroso. Porque muchas veces Él va a entrar al templo de nuestro corazón con un látigo en la mano y va a decir, se acabó. A partir de ahora esto no va más, y Él pone orden. Y Él tiene un látigo en su mano. Y no es adorno. Las profecías de Malaquías decían que eres como fuego y como jabón. Qué imágenes, ¿no? Como fuego y como jabón. Fuego para purificar la escoria, la maldad que hay dentro nuestro. Jabón para confortarnos, para consolarnos, para limpiarnos. Mira, Él va a hacer esto de muchas maneras, por las buenas y por las malas. Y lamentablemente todos necesitamos por las malas también. O sea, todos somos niños a veces un tanto rebeldes en nuestra relación con Dios. Por las buenas Él nos va a hablar, nos va a enseñar. Por las malas a veces Él va a mandar problemas a nuestra vida. A veces problemas bastante grandes porque no hay otra. Porque si no, no reaccionamos, porque si no, no aprendemos, porque volvemos al mismo punto, porque caemos en las mismas trampas. No te está enterrando, te está purificando. En tus problemas, que la tentación es pensar, me está enterrando. O sea, me está pasando de todo. No te está enterrando, te está purificando. Te está limpiando, estás en el horno y vas a salir. Sí, aprender las lecciones. Si no, seguí adentro. La parte final de nuestro bosquejo. Entonces, pregunta, ¿qué hicieron los líderes religiosos? O sea, los líderes religiosos de Israel deberían haber impedido que en el templo se arme semejante mercado. Creo que probablemente una de las razones por las que nadie se levantó contra Jesús no era solo por el miedo que imponía su presencia ahí, sino porque estaban llenos de culpa. O sea, alguien lo tenía que hacer, esto estaba cantado, alguien lo tenía que hacer, alguien tenía que poner en orden las cosas. Así que se acercan los líderes y sin embargo, en vez de, darle la razón a Jesús, se excusan y dicen, entonces los judíos respondieron y dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? O sea, la gente hipócrita cuando es confrontada con la verdad y es puesta entre la espada y la pared siempre se defiende, ¿no? Ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos mostrás? Hipocresía encubierta. Hay gente que es así, sabe las cosas, sabe lo que tiene que hacer, pero se excusa, da vuelta a las cosas. ¿Qué señal nos muestras? O sea, ¿cuál es tu autoridad en otras palabras? Jesús les respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo. Imagínense, un lugar espectacular, increíble, majestuoso, 46 años de trabajo. Y tú lo levantarás en 3 días. O sea, vos solo vas a construir esto que fue construido en 46 años en 3 días. Pero Jesús está hablando en doble sentido, como muchas veces lo hacía. Pero Él hablaba, aclara Juan, Él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y crecieron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. No es extraño encontrar a Jesús hablando en doble sentido. En Juan capítulo 4, cuando una mujer está en un pozo de agua trabajando, Él dice, yo soy el agua de vida. El que beba de mí jamás tendrá sed. Cuando Él multiplica alimentos para una enorme multitud de más de 5,000 personas y les da pan y peces, les dice, yo soy el pan que descendió del cielo, el que de mí coma jamás tendrá hambre. Una y otra vez Él hace este tipo de cosas. Y acá lo hace otra vez más. Destruyen este templo y en 3 días lo voy a levantar. Hablaba de su cuerpo. Su cuerpo es el templo. Iba a morir
Y él ya estaba anunciando que al tercer día iba a resucitar entre los muertos. Por eso cuando los discípulos se acordaron de esto, creyeron. La muerte y resurrección de Jesús fue un plan deliberado y creyeron, ya lo había anunciado. Ahora, quiero que entiendan el sentido del doble sentido que hay acá. El sentido del doble sentido. Cuando él dice, hicieron de la casa de mi padre un mercado. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Lo que él está diciendo es esto. Ustedes están destruyendo el templo, el lugar físico, lo están destruyendo con su idolatría, con su amor al dinero. Acá no vienen a amar a Dios, vienen a hacer negocios. Lo están destruyendo, destruyeron la adoración de mi Padre. La gente ya no se encuentra con Dios acá, encuentra un circo. Ustedes destruyen ese templo y al destruir ese templo me están destruyendo a mí. Si destruyen el templo, me destruyen a mí. ¿Qué es, hermanos? Lo que él está diciendo es, miren, yo voy a tener que cargar con lo que ustedes hicieron. Alguien va a tener que pagar por lo que ustedes hicieron. La paga del pecado es la muerte. La dignidad de Dios es tan grande, Él es un monarca tan absoluto y tan poderoso que la rebelión, el desprecio, el insulto, el jugar con Él, el violar constantemente sus leyes es pena capital. Si destruyen este templo, me van a destruir a mí. Destruyan este templo y es lo que exactamente iban a hacer. Y van a ver que en 3 días yo lo voy a poder reconstruir. Lo que mata la adoración me matará a mí. Si destruyen este templo, me destruyen a mí. Alguien va a tener que pagar por esto. Hermanos, cuando nosotros perdonamos a alguien, tenemos que cargar con la ofensa. ¿No es cierto? O sea, si alguien, qué sé yo, me rompe, qué sé yo, mi notebook con la que yo trabajo, y yo lo perdono, significa que él no me la va a pagar, pero yo voy a tener que pagar por eso. ¿No? O si alguien me golpea, qué sé yo, me pegan y yo lo perdono, que significa que no le voy a hacer pagar, o sea, por lo que hizo, yo tengo que absorber el enojo para mí mismo. Alguien lo tiene que pagar siempre. Lo que Jesús está diciendo es, alguien va a tener que pagar lo que están haciendo acá. Y el que lo va a pagar soy yo. El que lo va a pagar soy yo. Hermanos, Jesús es el templo de Dios. El templo era el lugar donde Dios se manifestaba, el único en toda la tierra en el que Dios siempre podía ser encontrado. Vos ibas y sabías que ahí Él estaba, en el templo en Israel. Ahí se encontraban también los sacerdotes que intercedían por vos ante Dios, hacían sacrificios en tu lugar para expiar tus pecados. Ahí podías orar. Cuando Jesús dice, yo soy el templo, lo que Él está afirmando, hermanos, es algo increíble. Él está diciendo, a partir de ahora, Dios ya no se encuentra en 4 paredes. A partir de ahora yo soy el templo. A partir de ahora, solo por medio de mí pueden encontrarse con Dios. A partir de ahora yo soy el lugar de encuentro con Dios. A partir de ahora yo soy el camino a Dios. A partir de ahora yo soy el sacerdote que va a interceder por ustedes. Y a partir de ahora yo soy el sacrificio final que va a expiar sus pecados. Ya no tendrán necesidad de ir al templo, me van a poder encontrar en cualquier lugar. Ya no tendrán que hacer sacrificios. Voy a hacer el sacrificio final. Voy a tomar la deuda y voy a pagarla de una vez por todas. Voy a pagar su deuda con mi Padre. Eso es lo que dice. Ahora, hermanos, déjenme terminar con esta última aplicación. Jesús es el único camino a Dios. Y eso significa que cuando lo buscas o intentás buscarlo por otro camino, no lo puedes encontrar. Voy a decir algo que me va a meter en problemas, pero las iglesias están llenas de personas con carácter podrido, con cierto cinismo, amargadas, mal humor. Acá no hay ninguno así. Ninguno, acá no están en las demás iglesias. Pero, ¿por qué? ¿Alguna vez se preguntaron por qué? O sea, en la iglesia hay gente amargada. O sea, si supuestamente muchos llegan para dejar de ser amargados. ¿Por qué hay gente así? Media dura, hipercrítica. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque cuando vos querés buscar a Dios por un camino que no es Jesús, te frustrás. Te frustrás. ¿Qué pasa si vas directo a Dios? ¿Con qué te encontrás? Primero, con un vacío. Parece que Dios no está. No está. Querés orar, ¿dónde está Dios? Pareciera que encontrás un lugar abandonado, un templo abandonado. ¿Dónde está Dios? No sabes si fuiste escuchado, recibido, no. Nadie te responde nada. Parece que no hay nada. ¿No es cierto? Y después, ¿qué es lo que sucede? Una tremenda sensación de culpabilidad. O sea, llegás ahí, se te amontonan
todas tus culpas en tu cabeza y pensás, ¿será que Dios no está porque está enojado o algo así? No está. Y hay culpa y un sentido de impotencia. Te levantás más frustrado que antes, sin haber obtenido nada, sintiéndote un miserable, y entonces después vas y te descargas con los demás. Es por eso que en las iglesias, que hay mucha gente que viene a buscar a Dios y no lo busca realmente, o lo busca mal, terminas, o sea, acá no hay ninguno, de verdad, pero de verdad, usted en serio, hay iglesias donde vos encontrás gente que decís, por favor, o sea, ¿por qué este carácter tan fuerte? Hermanos, el mensaje es verdadero, es real, es verdad que Dios parcialmente abandonó este mundo. Es verdad que a causa de su pecado Él está indignado. Es cierto que estamos llenos de culpas. Es verdad. El problema es que muchos salen de ahí y tratan de expiar sus culpas con buenas obras, después venir y traérselas a Dios, y entonces piensan que lo van a encontrar. Y no lo encuentran. Van, hacen buenas obras y no lo encuentran. ¿Por qué? El camino es el camino equivocado. Solamente por medio de Jesús. Solamente por medio de Jesús. No hay otra forma. ¿Recuerdan el templo? Había un lugar que se llamaba Lugar Santísimo. Nadie podía entrar ahí. No podían ni mirar hacia adentro. Una vez al año un sacerdote entraba, le colgaban una soga literalmente, le ponían una soga, porque si entraba sin haberse purificado anteriormente lo suficiente, moría. Ese lugar santísimo, entrabas al templo, tenías un lugar amplio y público, después el lugar santo y el lugar santísimo. Solamente el sacerdote, sumo sacerdote por cierto, una vez al año, y tenía que prepararse tremendamente, llegar ahí sin ningún pecado, nada. Si no, moría. Si le ponían campanas alrededor del vestido, si escuchaban ruido de campana, murió. No fue lo suficientemente santo. Murió y lo sacaban con la soga. Hermanos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 51, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se nos dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Por qué? Porque Jesús es el templo y el sacrificio final. Ahora el lugar santísimo se abrió. Y a pesar de nuestras faltas podemos ir y por medio de Jesús obtener perdón, justificación, inocencia, transformación interior. Y poder entrar al mismo lugar santísimo, al último lugar al que se nos podría ocurrir entrar, y entrar con confianza. El libro de Hebreos nos dice, capítulo 10, versículo 14, por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Con un solo sacrificio terminó con las deudas, canceló todas nuestras deudas, terminó con nuestra culpabilidad, fue pagado el precio total de nuestro pecado. Él murió, nosotros ya no tenemos que morir. Entonces nos dice el autor de Hebreos, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, puesto que tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios, Jesús, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia. Hermanos, este es el mensaje final de Jesús. Nunca hizo nada público sin un mensaje. El mensaje fue: la irreverencia, la inmoralidad no será tolerada, pero yo voy a asumir el pago. Y ahora por medio de Él podemos encontrarnos con Dios. Si estás acá y trataste de buscar a Dios a tu manera, por tus medios, o acercarte a Él con buenas obras, imposible. Él es demasiado puro y Él no puede aceptar ninguna especie de deformidad. Un solo pecado es suficiente para que no puedas estar ante sus ojos. Es demasiado puro. Y eso es lo que lo hace tan hermoso, que es imposible de corromper, imposible de ser tentado. Todo lo que hay alrededor de Él es pureza absoluta, inocencia, felicidad, sin manchas, sin lágrimas. Solamente hubo alguien que fue capaz de satisfacer a Dios. Solamente hubo uno que lo dejó completamente satisfecho. Solamente uno que fue tan santo como Dios es santo, Jesucristo. Y Él ofreció su vida en nuestro lugar. Fue su vida por la nuestra. Él murió para que nosotros no muramos. Y cuando alguien cree, la buena noticia del Evangelio es esta: cuando alguien cree, toda la inocencia de Jesús se nos regala. Toda su inocencia se te regala como si vos hubieses vivido su propia vida, y ahora puedes entrar con confianza al último lugar al que podrías acercarte con confianza,
a la misma presencia de Dios y ser recibido en sus brazos como su hijo. Hermanos, acerquémonos todos los días, vivamos ahí, cerca del Señor. Dejen tratar de expiar sus faltas con buenas obras, no funciona así. Confíen en el Señor, descansen en el Señor, disfruten de Él. Y los que están acá y todavía no se reconciliaron con Dios, ruego que hoy sea el día. Ruego que hoy sea el día. Vení a Él por medio de Jesús. Vení a tu casa. Es tu creador por medio de Jesús. Vení por medio de Él. Llamalo, invocalo. Confesá las cosas que hiciste. Lo único que se te pide, lo único que se exige es la renuncia a todo lo que sea contrario a su voluntad. Decile hoy que querés ser puro. Soy solamente tuyo. Cambiame. Y no se te pide nada más. Solo que confíes en Él y que te dispongas a hacer su voluntad. Y si lo haces, Él promete limpiar tu corazón, limpiar tu vida, limpiar tu conciencia, consolarte. Y a partir de entonces, después te cuento cómo sigue esto. Señor, gracias. Gracias. Sos tan maravilloso, Señor. Cada domingo termino más enamorado de vos. Hago lo que puedo por tratar de compartir lo que veo, pero te pido que vos abras los ojos del corazón de todos los que estamos acá, para que podamos verte a vos, conocerte a vos. Sos tan maravilloso, Señor. Único, 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 incomparable, digno de todo. Y ahora queremos, Señor, alegrarnos y cantarte. Amén.